Bueno, el caso de José López que venimos tratando con la media sanción de la ley del arrepentido hoy en el Congreso nos plantea también hasta dónde va a llegar estas investigaciones de corrupción. ¿Es un caso aislado el de López? ¿Es un caso estructural? ¿Qué va a pasar con los empresarios? Vamos a charlar con Eduardo Fidanza, que es director de Poliarquía, uno de los analistas para mí más originales e interesantes. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias. Gracias por venir. No, gracias por la invitación, María. Bueno, vos escribiste una columna interesante que decías, los López tienen jefes, los López no funcionan solos. No, yo lo que planteé en la columna es que los López, personajes de ese perfil, y sus líderes, y en especial líderes como el matrimonio Kirchner, en la sociología, en la ciencia política, se lo describe dentro de un sistema que es el patrimonialismo. El patrimonialismo básicamente pertenece a una etapa predemocrática y es una variante del feudalismo, solo que un poco más inestable y muy personalista. Entonces, es un sistema político que se organiza en torno a un señor cuyo patrimonio no se distingue en la esfera pública y la esfera privada. Y entonces tiene cortesanos, ayudantes, secretarios, que son los que finalmente se terminan enriqueciendo. ¿Por qué? Porque el señor los elige, como yo digo, les da un sentido a su vida, tienen que cumplir un servicio, ¿no es cierto? Yo decía, antes se robaba para la corona, ahora se roba para la superioridad. Y bueno, se les retribuye bien, pero ellos funcionan dentro de ese sistema y son leales al señor. Y eso se ve muy bien en Santa Cruz, se ha visto también en La Rioja, ¿no es cierto? No son relaciones de ciudadanos con dirigentes democráticos, sino de súbdito con señores. Yo ahí cuento una anécdota de alguien que en Santa Cruz me dice que Kirchner, lo reivindica Néstor Kirchner porque dice, él se quedaba con el 50%, pero el 50% se lo daba al pueblo. Y yo le dije, pero ¿a usted no le parece mucho? No, señor, dice, otros se quedan con el 80% y al pueblo le dan el 20%. Reconocerle al líder político la posibilidad de que se robe la mitad es reconocer una prerrogativa como un siervo le reconoce a un señor. Ese es el sistema que yo creo que en parte explica a los Kirchner y explica a los López. Y explica además este manejo tosco y pornográfico de sumas de dinero, ¿no es cierto? Es un sistema tosco, premoderno, ¿no es cierto? Ahí no hay bancarización, no hay todo eso. Nada, pero vos eso lo ves, digamos, rastreándolo a Santa Cruz, inserto dentro del sistema político argentino, del financiamiento de la política, porque la pregunta es también... Es pertinente la pregunta de quién pone esos 9 millones, digamos, quién es el dador de esas coimas, ¿no? También. Bueno, ahora ahí yo creo que hay que poner otros elementos. Esto que yo describía, la cultura patrimonialista, pero hay muchas en un país como la Argentina, una sociedad compleja, hay muchas culturas superpuestas y hay muchos problemas estructurales. Alconada Mon plantea bien en La Nación el lunes o el martes. Sí. Primero, la corrupción es una cuestión histórica, es una cuestión estructural. Y de estos fenómenos de corrupción están apareciendo algunos campos típicos de la corrupción. Por ejemplo, la obra pública es un motivo de corrupción histórica. Es como si yo dijera, el que no tiene pecado en esto, tira la primera piedra. Otro campo es el financiamiento de la política, que debo decirte, es algo que la clase política no ha querido encarar, pero de hecho es una limitación muy grande, porque tal como están las leyes, la política termina siendo financiada por dinero negro. Debería la política reconocer a sí mismo sus necesidades y entonces racionalizar su financiamiento. Pero vuelvo, obra pública, financiamiento de la política, en fin, hay una cantidad de zonas, ¿no es cierto?, donde la corrupción es más probable. ¿Y qué es lo que sucede ahora? Sucede que, como en otros momentos de la Argentina, porque esto es estacional, es decir, el descubrimiento de la corrupción es estacional. Es abrir algo, verlo y tal vez pronto cerrarlo y no quererlo ver. En este caso tenemos que ponderar, porque hay algo para mí que es novedoso. ¿Qué es lo novedoso? Que hay conciencia de que el problema es estructural y además hay otra cosa, creo que hay ciertas desorganizaciones que están ocurriendo en este momento, con este nuevo gobierno, que son interesantes, ¿no es cierto? Los jueces
ya no responden a estos señores que tenía. Están hiperactivos. Están hiperactivos, ¿no es cierto? Están diciendo, bueno, es el momento que actuemos con cierta ejemplaridad. Yo te aclaro y de que salvarse. Hace un año y medio hicimos una encuesta sobre cultura constitucional y la imagen de la justicia argentina era deplorable. Para la más ciudadanía. del 60% de la gente dice los jueces no actúan en forma independiente, la Corte Suprema no actúa en forma independiente, la justicia es ineficaz, etc. Así que los jueces están en otro momento comparado con lo anterior. Pero vamos a analizar los medios. Es muy interesante lo que pasa, porque vos durante el kirchnerismo tenías los llamados medios independientes, Sí. básicamente Clarín, La Nación y Perfil, que eran los críticos al gobierno. Después tenías el otro bloque, que eran los medios oficiales. Unos defendían, otros cuestionaban. Ahora uno puede prender sorpresivamente Radio Nacional y tener un columnista de un programa de algunos de los críticos anteriores que quedaron, ¿no es cierto? Sí. Periodistas respetables. Muy bien, pero uno también ve los llamados medios independientes que son críticos con el gobierno. El otro día vuelvo sobre Alconada Amón porque es bastante paradigmático. ¿Qué plantea? Cuando plantea el tema estructural de la corrupción, está diciendo, el kirchnerismo es corrupto, pero como el fenómeno es estructural, miremos a otros. Sí, pero esa es la excepción, no es la regla para mí, porque me parece que se tiende a mirar que está muy bien, porque están estallando ahora esos casos también, pero que me parece que la duda es para mí todavía si este va a ser un punto de inflexión en el cual la vara de la sociedad y de los medios pasa a ser, desde el vamos, tratemos a todo el mundo con la misma vara. He de decirte algo, no sé si va a ser así, pero me parece que el momento es novedoso. Que el propio presidente diga, más allá de si él eso en su fuero íntimo lo siente, pero la verdad que la vida política pasa a través de lo que uno muestra al público, ¿no es cierto? Esa es una parte importante. El presidente dice, todos tienen que ser investigados, incluso yo mismo. Le sacan los Panama Papers, ¿no es cierto? Sí. Bueno, hay algo que lo roza, el tema está ahí. Quiero decir, los periodistas de investigación son estrellas mediáticas. A ver, María, vos que conocés esto mucho mejor que yo, un periodista de investigación trae a la redacción un caso que puede tocar a determinadas figuras, etcétera. ¿Qué hace una redacción hoy de un diario moderno como La Nación, como Clarín, como Perfil? ¿Le dice, no, esto lo escondemos? No. No está funcionando así. Hay momentos no, lo que pasa, ¿sabes qué pasa? Si vos ves, no fue lo mismo el trato de todos los medios de los Panama Papers. No, pero hay un punto. No, es verdad, pero ahí hay que hacer una diferencia. El kirchnerismo es una hipérbole de la corrupción, es una exageración, es pasar todos los límites, ¿no es cierto? A ver, no solamente los Kirchner atravesaron la barrera de lo ético, sino de lo estético, ¿comprendés? O sea, es un escándalo comparable a una serie de las que vemos en televisión, que además otra cosa, si la serie tiene 200 capítulos, vamos por el 10, ¿no es cierto? Falta mucho. Pero ¿hasta dónde vaya? Por eso es interesante. Uno tiene, viste que Pichetto a veces tiene el don de decir las cosas de expresar lo que otro se calla, ¿no? Entonces él dice, bueno, habría esto de que el expresidente deje el gobierno, habría que proteger a los expresidentes. Los presidentes hay que cuidarlos. Y cuando vino la ley de la arrepentimiento, a ver, tienen una reacción corporativa, la que incluso Macri, creo que en eso le pasa lo mismo, miran a Brasil y dice, bueno, tampoco la pavada de que termine todo el empresariado preso y toda la dirigencia política manchada, ¿no? Bueno, porque eso es un análisis crítico que se hace del Manipuliti italiano, que te dice, el Manipuliti atacó la corrupción y terminó con el sistema de partido, entonces vino Berlusconi. Ahora, yo creo que hay dinámicas que no son fácilmente controlables. Son muchos actores, no hay un gobierno fuerte en el sentido de que meta miedo, de que amenace, ¿no es cierto? El kirchnerismo no fue una dictadura, pero fue lo más parecido a una democracia autoritaria. Eso no existe en este momento. Hay muchos cabos sueltos, hay mucha gente que tiene espacio para jugar. Sí. Y a veces uno cree en la teoría cooperativa, mucha gente cree que se sientan 5 y entonces arman. No, hay mucha gente que está actuando independientemente, jueces independientes o jueces que no tienen instrucciones y entonces tienen que actuar. Bueno, hay periodistas. hipótesis también de que todo esto que estamos viendo ahora era fruto de que no estaba más Néstor Kirchner y que durante las últimas presidencias de Cristina Kirchner, muchos de estos actuaron de manera más suelta, que con Néstor Kirchner quizás esto no pasaba. Sí, pero hay que decir algo, la maquinaria
No se sabía, no es claro, que no pasaba, que yo creo no se que daban son los dos casos. momentos que suceden en un largo periodo. Cuando Néstor, que era el jefe, muere, ahí ya empieza, hay un reacomodamiento, ¿no es cierto? Y Cristina no, el estilo de trabajo de Cristina no era como el de Néstor. Néstor estaba todo el día con el teléfono hablando con quien tenía que hablar. Y eso es muy interesante. Él recibía a los intendentes con López al lado, exacto, cuadernito, cuando no se vos le iba vas nada. a Santa Cruz y caminas, te impacta que pareciera que Néstor vio a todo el mundo. Claro. Vos vas por la calle, yo lo vi a Néstor. Él se sentaba en la confitería del centro, hablaba con uno, hablaba con otro, hablaba por teléfono, controlaba esto, aquello. O sea, bueno, así le fue con la salud, ¿no es cierto? Te lo tenía todo centralizado. Sí, claro. Cristina dejó hacer, ¿no es cierto? Y Cristina generó reacomodamientos, etcétera, no controló, ¿no es cierto? Soltó. Ahora, el modelo operativo era el mismo. Bueno, porque si los personajes eran lo mismo, digo, si López y Devido perduran los 12 años. Hay una cosa importante que también lo voy a citar al CONADE por tercera vez. Se necesita mucho dinero para tener el control político también. Eso Kirchner lo sabía, ¿no es cierto? Entonces no es solamente dinero personal. En un momento... Había una concepción. Este tipo de liderazgo político en el momento no distingue ya personal, público, privado. Necesitamos el dinero para vivir mejor, pero para dominar mejor. Y eso es así. Ahora, vuelvo. No me parece que se puedan comparar los delitos del kirchnerismo con las presunciones de corrupción de este gobierno u otros gobiernos. Me parece que el kirchnerismo llevó esto a un límite. A lo mejor esto que se descubre es aleccionador y puede de alguna manera legislarse para disminuir la corrupción, mejorarse la justicia, etc. Yo creo que no podemos aspirar a una sociedad o una política o un empresariado o un sindicalismo con problemas de corrupción a cero corrupción. No, yo no creo ni en hambre, ni pobreza cero, ni corrupción cero. Las sociedades hacen lo que pueden y van mejorando, ¿no es cierto?, en la medida que pueden. Eduardo, hace falta también que la gente lo tome como prioridad. Bueno, te quería preguntar vamos. por cómo ves en las encuestas, ustedes que miden permanentemente poliarquía, ¿no? En tiempos de bonanza la corrupción desaparece, ¿no? En tiempos de bonanza desaparece la preocupación por la corrupción y ¿cuál es la preocupación principal? Que yo creo que también tiene que ver con el enfoque de los medios, la inseguridad. Cuando la situación económica es difícil, suele crecer la preocupación por la corrupción y desciende la inseguridad. Si vos ves además los programas de televisión y todo, hay casos de inseguridad, pero tienen un tratamiento hoy secundario. Y hoy el gran tema es la política, la corrupción, los juicios, el festival, todas estas cosas. Entonces, ahora, claramente, y eso lo sabemos todo lo que hacemos análisis de opinión pública, cuando la gente tiene dinero va al shopping, no va a la plaza a protestar. Esto es así. Ahora, yo te voy a decir algo que es un reconocimiento de que uno también se puede equivocar si es muy escéptico con la sociedad. Esta es una sociedad que no sabemos si sabe lo que quiere en materia de transparencia, sabemos lo que no quiere. Yo cuento esto que es importante. ¿Por qué nos equivocamos en parte en las encuestas? Porque... En la última elección. Todas las empresas. Sí. Yo te voy a decir el caso de la provincia de Buenos Aires. Teníamos la intención de voto de Aníbal Fernández y la intención de voto de María Eugenia Vidal. Y entonces hacemos escenarios de corte de boleta. Sí, todos decíamos lo mismo, no se corta tanta boleta. Había un primer escenario de bajo corte de boleta donde ganaba Aníbal. Un escenario de medio corte de boleta donde Aníbal quedaba parejo con María Eugenia Vidal. Había un tercer escenario de corte de boleta considerado imposible, porque no había registro histórico, ahí ella ganaba. Y la sociedad de la provincia de Buenos Aires generó un corte de boleta excepcional, ¿sabés por qué? Porque sospecha lo mismo que sospechamos todos, que Aníbal es un hombre con muchos problemas con la justicia, con la corrupción, etc. Entonces, y aparte se le armó mal. Yo digo, Cristina y los Kirchner, expertos en polarizar. ¿Cuál es la polarización exitosa? Bueno, cuando yo polarizo contigo, yo represento a los buenos, vos representás a los malos. Bueno, ahí se le polarizó mal. Claro. Porque le quedó de un lado Caperucita Roja, del otro lado le quedó el lobo. Y ahí, entonces, la gente vio eso y dijo, no, a este no lo queremos. Entonces, ojo, porque esta es una sociedad que ahí fijó un límite. Y es interesante porque eso obliga a este gobierno a ser transparente y lo obliga a avanzar contra la corrupción, más allá de la intención que hubiera tenido. Claro. Esta es una sociedad que se le reveló, se le retobó en algún punto y dijo, a estos y a estos no lo queremos. Entonces, eso obliga, yo creo que este es un gobierno obligado a la transparencia por el electorado, y además por obligado
a defender a los pobres por la cultura argentina y por el Papa, ¿no es cierto? Y obligado a dialogar porque no tiene la fortaleza política suficiente. Es un experimento muy interesante, muy interesante. Yo creo que está abierto el juego, ¿no es cierto? Porque todo el mundo se pregunta, bueno, pero ¿no será que finalmente el peronismo se reorganiza y esto evoluciona como siempre? Bueno, no lo sea que esta debacle del kirchnerismo haga que el peronismo se reorganice más rápido de lo que podía pensar, y vos podés ver un Sergio Massa conduciendo al nuevo peronismo y siendo un contendiente importante para Macri en las próximas elecciones. No, vamos a ver. Ahora, lo que pasa es esto. Los gobiernos no peronistas tienen que tratar de esclarecer, y eso es difícil, a quién representan. Históricamente, el peronismo es el representante de los sectores populares. El no peronismo tiene que ser representante de las clases medias. Pero hay un tema difícil. Hoy el gobierno, para mantener gobernabilidad y para mantener paz social y para mantener popularidad, está subsidiando y está negociando con sindicatos, con organizaciones, todo esto, ¿no es cierto? Mientras tanto, la clase media, que es su apoyo natural, está recibiendo el castigo del ajuste. Sí, que es lo que le marca Lilita todo el tiempo. Este fue nuestro electorado. Esto se tiene que equilibrar, porque no va a ser cosa como me dijo un amigo el otro día después de unos vinos que nos tomamos. No va a ser cosa que estemos afilando el cuchillo para que, ¿no es cierto?, después nos lo claven. Este punto es importante, porque tiene que haber una representatividad. El gobierno no peronista de la Argentina tiene que representar a las clases medias y, por supuesto, atender a los sectores populares. Sí. Pero uno tiene la impresión que con gobernadores opositores, con sindicatos opositores y con minorías legislativas, tenés permanentemente que estar cediendo. Negociando. Así que bueno, es un son tema. Tiempos apasionantes, sí, Eduardo, y es apasionante escucharte siempre, así que gracias. Por favor, gracias a vos. Y ustedes quédense ahí porque vamos a hablar cómo funciona la ley del arrepentido en Brasil. Ese es el espejo que en este momento está mirando la dirigencia política argentina, y la vamos a comparar con la ley que está avanzando en el Congreso. Pensar si puede llegar a ser López el próximo arrepentido en la Argentina, ¿qué sentido tendría? Ya volvemos.